Vamos a conversar ahora con el alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Está triste, alcalde? ¿Cómo recibe la noticia del retroceso de Penco a fase 2, luego de estar poquito en fase 3? Sí, la verdad que estuvimos muy pocos días en fase 3. La verdad que uno no puede decir si está contento o está triste con la noticia, porque lo que debe primar aquí es la salud pública. Uno quisiera estar ojalá en fase 4, pero si los números no nos acompañan, la verdad que estamos condenados y obligados a ir estando en la fase que corresponde. Lamentablemente, el mismo día que el ministro de Salud anuncia que Penco avanza a fase 3, es decir, la única comuna, la Gran Concepción, que estaba en este nivel, desde ese mismo día, a los 4 o 5 días después, comenzó un crecimiento exponencial de contagio y hoy día tenemos más de 80 casos activos, es decir, pasamos de 19 a más de 80, es decir, esto se multiplicó por más de 4 veces en menos de 2 semanas y eso claramente nos obliga a retroceder a fase 2. Recordemos que teníamos un problema grave con la playa, porque una de las situaciones que nos complicaba era de que significaba que Penco iba a ser la única ciudad de Gran Concepción con playa abierta los fines de semana y eso nos preocupaba muchísimo. Volver a fase 2 nos deja la tranquilidad que la playa va a estar vacía al menos en la próxima semana o quizás los próximos meses. Ahora, alcalde, ¿fue una coincidencia o usted cree que el avanzar a fase 3 repercutió en el aumento de casos? Claramente, yo creo que avanzar a fase 3, yo creo que la gente tomó cierto relajo ¿Pero medida. ¿Fue un error de la autoridad o acá es una cosa de la gente? No, yo creo que aquí no hay error de la autoridad de decretar la fase 3, porque la verdad es que nosotros llevábamos muchas semanas, incluso meses, con 20 contagios. Es decir, era una cantidad estable, 19, 22, 21, 20, 19. Tuvimos varias semanas con algo bastante estable. Por tanto, el sector gastronómico pedía que pasáramos a fase 3 para que ellos pudieran abrir. Recordemos que el sector gastronómico estaba cerrado desde marzo. Entonces ese ha sido sin duda el sector más golpeado por esta pandemia y ellos necesitaban la fase 3 para poder abrir nuevamente. Y claro, la noticia se tomó positivamente. Yo creo que mucha gente adoptó cierto relajo y eso se notó muchísimo porque 10 días después del anuncio ya estábamos en 80 casos, lamentablemente. Ahora se innovó en el plan paso a paso recientemente y los locales gastronómicos pueden atender al aire libre en terrazas en fase 2. Es decir, Penco va a poder seguir con el funcionamiento de su comercio bajo esta limitante de terrazas. Ya eso de lunes a viernes, sí. La fase 2 hace que tengamos cuarentena los fines de semana. La pregunta es, ¿será suficiente una cuarentena 2 de 7 días a la semana, alcalde, para revertir esta tendencia? Es que yo creo que los problemas hoy día están radicados en tres aspectos. El primero tiene que ver con los eventos familiares de fin de semana, porque la trazabilidad confirma y sigue confirmando que ahí están los contagios. ¿Se siguen portando mal los pencones? ¿Usted le tiró la oreja hace meses acá en TVU a la gente? Creo que cuando tenemos 12 contagios, los 12 son familiares entre sí, significa que el contagio ocurrió en un evento familiar, aunque muchas veces tratan de desconocer de que hubo una reunión, pero al ser todos familiares y vecinos al mismo lugar, claramente fue un evento familiar aquel. Segundo, el horario del toque de queda, porque el toque de queda es un arma de doble filo, porque al haber un toque de queda a las 8, hace que a las 7 de la tarde todo el mundo retorne a su hogar. Recordemos que Penco es una ciudad dormitorio, desde el punto de vista que gran parte de su fuerza laboral no trabaja en Penco, trabaja en el Gran Concepción. Por tanto, a eso de las 7:30, un cuarto para las 8, el transporte que viene de retorno a Penco es gigantesco. Y ahí está el tercer problema, que tiene que ver con que todavía, y claro, en Chile no existe, en América Latina tampoco existe, un aforo para el transporte público. Por tanto, aquí lo que obliga de que a la hora del retorno del toque de queda, los vecinos de Penco se vienen hacinados en taxibuses, donde va gente de pie. Lamentablemente no hay hoy día un aforo al transporte público. Ahora, estuvimos indagando y la verdad que no existe aforo en Argentina, ni en México, ni en Brasil, ni en Alemania, porque si uno genera un aforo, por ejemplo, de que las micros puedan ir solamente personas sentadas y no personas de pie, por ejemplo, eso condena a la gente que está en el medio del trayecto, lo condena a no tenerlo en transporte público. Por ejemplo, la gente que vive en Cornito, o la gente que vive, por ejemplo, en Plaza Acevedo, prácticamente no podría tomar micro porque las micros se llenan en el centro. Entonces, generar un aforo.
ese tema de las micros llenas lo hemos tratado acá mucho y cuando nosotros consultamos a la autoridad sanitaria se nos dijo que no había herramienta legal ahora para meterse en ese rubro privado, porque lo que usted dice, sí, evidentemente puede quedar gente en la calle al limitar el aforo, pero también se tocan intereses económicos de los empresarios del transporte que no van a querer perder pasajeros. En fin, es una cadena ahí de situaciones, pero evidentemente que ahí hay un foco de contagio. Sí, aunque hay que decirlo, los contagios que nosotros tenemos en la comuna, no se ha determinado que el transporte público sea foco de los contagios. Yo me atrevo a decir que el 60% son eventos familiares. Pero claramente... Pero es un factor de riesgo igual. Factor de riesgo y lamentablemente la gente le recrimina a los alcaldes de que por qué las micros van llenas. La verdad que si el Ceremi de Salud dice que no hay herramienta, imagínense que queda para un alcalde. Recordemos que no es el transporte público de Penco, sino que es el transporte público que articula Gran Concepción y si vamos un poco más allá, el transporte público del país, de América Latina, el que no tiene un aforo y eso es una situación de riesgo. Alcalde, ya que tocó el punto... este toque de queda a las 20 horas, ¿usted cree que es poco lo que aporta, que genera más inconvenientes, que es una medida rara, extraña? A ver, lo que dice la autoridad es que es para evitar reuniones familiares en la tarde-noche, pero hay quienes dicen que a las 8 o 9 de la noche ya la gente está en su casa, difícilmente va a poder reunirse, teniendo un toque de queda que antes era a las 11 de la noche, luego a las 12, pero había una limitante. Pero que esa limitante ahora es muy temprano y corta el día y hace que esas aglomeraciones no se produzcan en la noche, pero sí durante la mañana y la tarde. Mira, la situación aquí es similar a lo que ocurría con los cordones sanitarios. ¿Te acuerdas que al principio las cuarentenas eran con cordón sanitario? Claro, el cordón sanitario hacía una mayor fiscalización, pero ¿qué ocurría? Que los tacos generaban que las personas que iban en la micro no estuvieran 20 minutos medio en la micro, hacía que las personas estuvieran 2 horas en la micro. Entonces, muchas medidas son armas de doble filo, porque si bien el cordón sanitario es para mejorar la fiscalización, generaba el efecto adverso de que tenía muchas horas a mucha gente asignada en los taxibuses. Claro. El horario que queda es lo mismo, si bien tiene un espíritu positivo y es que la gente se guarde temprano y que no hagan eventos familiares, pero ¿qué es lo que trae consigo? De que a la misma hora, entre las 7 y las 8, tenemos un colapso total en el transporte público y eso claramente la autoridad debiera evaluarlo. Yo creo que quizás a las 8 muy temprano, yo creo que tiene que ser más tardío, cosa de dar mayor posibilidad de que el transporte pueda disminuir la alta demanda que tiene a una hora muy precisa. ¿Usted cree que acá está pesando en el debate y en la toma de medidas la situación de la región metropolitana, alcalde? Fíjese que cuando se anunció que Santiago retrocedía toda a fase 2, viene esta innovación en el plan paso a paso para los locales gastronómicos. Antes no existía y coincidió con esto. Ahora, debido a la situación que se ha visto en Santiago, el gobierno se abre a que el toque de queda comience a la 1 de la mañana. Pero el ministro Palacio se enfocó ayer cuando dijo esto en la situación de la región metropolitana. O sea, ¿Santiago dicta la pauta a nivel país, alcalde? Sí, yo creo que las autoridades están muy influenciadas por lo que ocurre en la región metropolitana. Muchas de las medidas que se han adoptado se ha hecho siempre pensando o teniendo el termómetro en Santiago y claramente confirma de que Santiago es Chile para muchas medidas que se toman hoy día a nivel gubernamental. ¿Es inimaginable, alcalde, un toque de queda en Santiago a las 8 de la tarde? No, no creo, no, en absoluto, porque ahí el colapso sería, imagínate aquí con menos de 1 millón de habitantes, imagínate Santiago con 8 millones, el colapso sería total. Claramente Santiago influye mucho en las decisiones y es lamentable, por eso nosotros aspiramos los alcaldes a que haya de verdad descentralización en los futuros gobiernos regionales, porque claramente las regiones tienen que ser más autónomas. Mientras tengamos un Estado tan centralizado, tan con el termómetro puesto en Santiago para las medidas que afectan a todo el país, vamos a seguir tomando medidas erráticas. ¿Y qué opina usted de las cuarentenas totales? Porque hay algunos alcaldes de la zona que apoyaban un confinamiento total en su momento, pero ahora ya no lo verían con buenos ojos. Se habla de cuarentenas en algunos sectores, de ir innovando, quizás complementándolo con otro tipo de medidas que no sean la restricción total de movimiento, o como lo que hay ahora,
es este plan paso a paso que tiene el paso 1, cuarentena total, y es la herramienta actual vigente, hay que tomarla en caso de ser necesario, una cuarentena total, por ejemplo, para Penco, ¿cómo la vería? Sí, mira, es compleja la respuesta, porque para esto hay que tener mucha información de carácter epidemiológico. Lo que se ha demostrado, sí, es que las cuarentenas totales son dolorosas y afectan a muchísima gente desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista sanitario sí ha tenido efectos. Tarda el efecto, pero genera un efecto positivo. Esa balanza es difícil poder ver cómo se carga en el día a día. Argentina es un buen ejemplo. No sé si se recuerda que Argentina, cuando llegó la pandemia, era un ejemplo en América Latina, porque el presidente allá adoptó cuarentena total para el Gran Buenos Aires, ¿cierto? Mientras aquí todavía seguíamos con ciertas libertades, pero al final la cuarentena en Buenos Aires no tuvo el efecto esperado, y hoy día uno de los malos ejemplos que hay es justamente Argentina, que está económicamente destruido. Por tanto, claramente no es fácil responder, porque yo podría decirte, ¿sabe qué? Si la vida humana, la persona humana, aquí es lo fundamental que hay que salvaguardar, significa que hay que dañar muchísimo emprendedor y comerciante. Pero sí, si hay una fórmula intermedia que no perjudique al emprendedor, recordemos, no sé, restaurantes que han tenido que cerrar, emprendedores que no han podido generar ingresos, que ha generado mucha pobreza, claramente hay que buscar alternativas distintas a la cuarentena total. Claro, lo que sucedió en Argentina es que empezaron con una cuarentena muy pronto y todo el mundo lo aplaudió, o el continente, para no exagerar, pero la extendieron demasiado, y es ahí donde los expertos dicen una cuarentena, para que sea efectiva, tiene que ser por un tiempo prudente, limitado. No puede ser de 5 meses, porque el resultado va a ser peor. Entonces, usted se abre a la posibilidad de una cuarentena total, pero bien definida, bien manejada, acompañada, me imagino, de fiscalización, que también es una cosa que se ha criticado mucho por parte de los alcaldes y de la gente en general, la poca fiscalización que se ve en las calles. Sí, tú tienes mucha razón, porque una cuarentena sin fiscalización no tiene mucho sentido. Nosotros teníamos aquí 6 militares para una población de 50.000 habitantes por turno. Carabineros, muy poca dotación, por tanto la fiscalización es muy baja y la gente reclama aquello. Yo siento o percibo que la cuarentena es una medida razonable, pero que claramente genera un daño tremendo. Fíjate tú que los alcaldes, si tú ves las portadas, los diarios, la prensa, ustedes mismos, los canales de televisión, todos los alcaldes pidiendo cuarentena total. Es más, al principio todos los alcaldes pedían barreras sanitarias, cordones sanitarios. Sí. Resulta que después que se instalaron la cuarentena, ¿qué es lo que pedían los alcaldes? Por favor, autoridad, levántenos la cuarentena, la gente tomándose los caminos a Coronel, a Lota. Los mismos alcaldes que pedían cuarentena, a las poquitas semanas o a los 10 días están pidiendo, por favor, levántenme la cuarentena. Entonces esto es difícil, porque depende la medida que uno tome, hay diversas personas afectadas. Y al final, ¿a quién recurre la gente? No recurre al ministro París, tampoco recurre al ministro del Interior. Recurre al alcalde para decirle, oiga, ¿sabe qué? Yo llevo 6 meses o 6 semanas o 6 días sin poder abrir mi negocio y tengo que pagar luz, arriendo, agua, tengo que comprar remedios. Entonces, el alcalde tiene que hacerse cargo también de esa problemática. Alcalde, ¿cuántos días alcanzó, corríjame, estar en fase 3 Penco? Fue un fin de semana. Alcanzamos a estar un fin de semana. Fueron aproximadamente 10 días. Sí. Que estuvimos en fase 3. Fue un veranito San Juan. ¿Y ese fin de semana se desbordó la playa? ¿Llegó mucha gente de otras comunas o fue bien controlado eso? En absoluto. La gente fue muy responsable. Ya. Yo diría que fue menos gente de la que nosotros esperábamos. Sí encontramos muchas personas de Talcahuano, de Concepción y de San Pedro en la playa de Penco. Que la autoridad sanitaria, cuando hizo la fiscalización, le preguntaba al domicilio. La pregunta era, ¿por qué alguien de San Pedro o por qué alguien de Concepción está en la playa de Penco un fin de semana? Porque esa persona, para poder llegar a la playa, tuvo que haber roto la cuarentena de su ciudad de origen. Por lo tanto, todas esas familias fueron derivadas a su hogar. O sea, ahí, alcalde, está claro, o tenían todos salvoconductos o simplemente no fueron fiscalizados en la carretera. No fueron fiscalizados en la carretera, pero nadie tiene salvoconducto, porque las ciudades que están en cuarentena no hay salvoconducto para ir a la playa de una ciudad vecina. No, pero pero puede haber la salvedad de personas que por sus trabajos tienen salvoconducto y
quieren hacerse los pillos. Ya, porque incluso Claro. la autoridad lo ha dicho en los balances, ojo con los funcionarios de la salud, ojo con la prensa, ojo con acá, que son salvoconductos para trabajar, para temas relacionados con trabajo, no para pasar por un control e irse a la playa, como dice usted. Pero evidentemente Sí, estando en la playa con un quitasol y con un traje de baño, nadie está no hay trabajando. nada de defender esa teoría. Entonces, Sí. nosotros aproximadamente a 20 familias que están en la playa de Penco, se le pidió la autoridad sanitaria le pidió que se fueran inmediatamente y retornaran a sus hogares porque no tenían salvoconducto para estar en ese lugar. Para finalizar, alcalde, hoy Penco presentó 13 casos nuevos, tienen 1.175 acumulados y activos 81. ¿Cómo se sale de esto? Difícil respuesta, porque yo diría que esa es la pregunta del millón. ¿Cómo salimos de esto? Yo creo que... ¿O cómo empezar a salir de esto? Aunque parezca majadero, mascarilla, que ojo, hay un 2% de gente que no usa mascarilla, un 2%, lo que yo más o menos estimo. Eventos familiares, suspenderlos, porque mira, lo más triste en esto es que el verano lo pasemos en cuarentena total, Gran Concepción incluido Penco. Imagínate, teniendo una playa tan bonita, estar todo el verano en cuarentenado, la verdad que sería un escenario realmente dramático. Exacto. La respuesta está solamente en la actitud cotidiana de las personas. Yo sé que hay temas que escapan a la voluntad de las personas. Por ejemplo, los taxibuses. Yo sé que ahí, aunque la persona use mascarilla, aunque la persona use alcohol gel, aunque se cuide, pues si se suben a micro donde van 30 personas, no hay medida que pueda resistir esa situación. Alcalde, muchas gracias por conversar con TVU. Que le vaya bien. Gracias a usted. Buenas tardes.